Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Bienvenidos a este video en el que he procurado presentar algunos elementos de introducción a la logística y servicio al cliente, ellos enmarcados en lo que es la cadena de suministro, que en mi opinión personal constituye el marco conceptual de las actividades logísticas. No podemos visualizar todo el potencial logístico si no contemplamos o no tenemos una visión de cadena de suministro. En ese sentido, pues el punto de partida es que la conceptualización de una cadena de suministro que está formada por aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de las necesidades de un cliente, como lo propone estos autores que estoy citando en la presentación, y que, bueno, pues nos dice que la cadena de suministro es un conjunto de agentes que están involucrados en alguna de las funciones de la cadena de suministro. Estos agentes que se conectan para satisfacer la necesidad de un cliente en particular. Cada producto o servicio tiene asociado una cadena de suministro que involucraría pues aquellos agentes, empresas o personas físicas que se involucran en alguna de las actividades necesarias para satisfacer su necesidad. O la demanda de los clientes. El punto final o el punto de destino de una cadena de suministro son los mercados meta, esos puntos donde el cliente está dispuesto a adquirir un producto en el momento, en el lugar, en las condiciones que él lo desea consumir. Pensemos en una bebida azucarada, pues la bebida azucarada hay clientes que lo consumen en la tienda de barrio, en la tienda de la esquina, y el cliente pues está dispuesto a ir a ese punto minorista y adquirir ahí la bebida de su preferencia. También lo puede consumir en un restaurante y entonces el punto de consumo o el mercado final es distinto, o lo puede consumir en un evento. Bueno, ahorita no hay, pero eventos masivos, un evento deportivo, un espectáculo, ahí son puntos de consumo, son mercados, y la cadena de suministro pues cambia para cada uno de ellos. En este caso cambia el componente mercado. Puede cambiar el componente centro de distribución, puede cambiar el fabricante, aunque sea la misma marca, se puede estar fabricando en diferentes plantas, los puntos de abasto. Y bueno, estos elementos que estoy mostrando en esta imagen son ejemplos de las interconexiones o los agentes involucrados en la satisfacción de una necesidad de un cliente. Básicamente, en la cadena de suministro vamos a tener 4 flujos que van a ir desde las fuentes de materia prima hasta los puntos de consumo final. ¿Sale? La cadena de suministro enlaza justamente estos puntos de generación de materia prima con los puntos de consumo. Y lo que vamos a tener entonces son 3 grandes funciones o macroprocesos que se llevan a cabo dentro de la cadena de suministro. El primero de ellos es el aprovisionamiento. El aprovisionamiento incluye las operaciones necesarias para abastecer a una planta de producción de todos los insumos necesarios. Estamos hablando de materias primas, energía, componentes, envases, embalajes y otros elementos necesarios para que se pueda llevar a cabo la función de producción. La producción es la transformación de estas materias primas en productos terminados o en ensambles o subensambles del producto final.
Y finalmente la distribución es cuando ya tengo un producto final, un producto que se puede consumir, eh, tenemos que llevarlo a los mercados, a los puntos de consumo y ahí estamos realizando nuestra función de distribución. Esta visión general de la cadena de suministro, pues nos puede ser enorme. Una cadena de suministro puede incluir muchos elementos. Ahorita vamos a ver ejemplos más concretos, pero quisiera destacar que en esta cadena tenemos 4 flujos importantes. Primero, la necesidad del cliente. Un cliente, un conjunto de personas, un conjunto de organizaciones tienen una necesidad que necesitan satisfacer. Esta necesidad es lo que detona toda la operación de la cadena de suministro, un conjunto de agentes que se involucran, que se asocian para satisfacer la necesidad de un cliente. Siempre las necesidades, la demanda o las expectativas del cliente van a ir en este sentido que se está mostrando en la diapositiva, del consumidor final hacia el distribuidor, el productor o el encargado del aprovisionamiento, hasta las fuentes de materia prima. Los flujos de materiales van en sentido contrario, siempre van a ir de las materias primas hacia el consumidor final. Y vamos a tener un flujo que va en 2 direcciones, que es el flujo de información, que pues es justamente esta interconexión que hay entre los agentes que están compartiendo en todo momento la información, sea de la demanda o sea de la oferta. Recuerden, la oferta es lo que nosotros ponemos a disposición del cliente, la demanda es lo que el cliente requiere de los ofertantes. Y bueno, finalmente el dinero que pues generalmente fluye o más bien fluye del consumidor final hacia cualquiera de los agentes que están involucrados en la parte de la cadena de suministro, hacia atrás. Esto tal vez con los siguientes ejemplos pueda entenderse mejor. Pero antes de revisar ejemplos concretos de cadenas de suministro, debo comentar que hoy en día las cadenas de suministro tienen 2 contextos importantes. La parte de la globalización, tenemos cadenas de suministro globales que involucra que haya agentes o implica que haya agentes de todo el mundo contribuyendo para la satisfacción de la necesidad del cliente. Los ejemplos clásicos son los automóviles. Ahorita veremos un ejemplo de este tipo, en el cual pues los componentes provienen de varias partes del mundo y se coordinan, se entrelaza la actividad de estos agentes para satisfacer una demanda del cliente. Estamos operando a nivel global. Y el consumo, el segundo elemento es que el consumo hoy en día se está dando principalmente en áreas urbanas. Desde el 2010 se supera la barrera de que más del 50% de la población a nivel mundial habita en una ciudad. Y entonces las ciudades, como la Ciudad de México, concentran el mayor consumo en los países y esto genera ciertas complicaciones por congestión, por contaminación, por agotamiento de recursos y digamos que las cadenas de suministro tienen que ser globales y tienen que satisfacer la demanda urbana. Esas son 2 de las condiciones que enfrentamos hoy en día. Aquí presento algunos datos en el contexto mexicano y latinoamericano que nos indican pues que justamente la mayor parte de la población habita en zonas urbanas y que la distribución por ende, o sea, estas actividades de colocar los productos y servicios en los mercados urbanos complican la gestión logística. La complican porque los espacios urbanos son
altamente poblados. En una superficie pequeña tenemos una gran densidad de población, una gran densidad de actividades económicas y una intensidad de tráfico muy fuerte que plantea retos logísticos importantes, sobre todo para la distribución de lo que se llama la última milla, es decir, la distribución de las mercancías en el punto de consumo, el último 1,5 km aproximadamente, es el que genera la mayor cantidad de costos y la mayor cantidad de retos. Ese es el panorama en el que operan las cadenas de suministro hoy en día. Y pues ya para irnos un poquito de forma más concreta, cuando hablamos de una cadena de suministro, debemos de pensar pues en sus componentes, en sus agentes, en la estructura que tiene esta cadena, la localización de sus componentes y los flujos, estos 4 flujos de los que hablábamos. Principalmente nos concentramos en los flujos de bienes y en los flujos de información. La parte logística, técnica, operativa, se concentra en flujos de bienes, flujos de información. Ya estará la parte contable, administrativa, hablando de los aspectos de los recursos. Y bueno, marketing, mercadeo estará hablando de la demanda y de las nuevas necesidades, pero como logísticos generalmente nos concentramos en estos 2 flujos, flujos de bienes y flujos de información. Aquí ya tengo un ejemplo concreto de lo que sería una cadena de suministro, pensando, por ejemplo, en la distribución de un componente de higiene personal. La cadena de suministro está integrada por un conjunto de elementos. De forma genérica, en la parte de abajo se habla del cliente como el último eslabón de la cadena de suministro. Personalmente creo que este es un problema, esta visión de la cadena de suministro tradicional, donde la responsabilidad de la cadena termina con el cliente, ha generado un conjunto de problemáticas ambientales y sociales que se asocian a la generación de grandes cantidades de residuos sólidos urbanos, grandes cantidades de basura. Cuando la cadena de suministro dice, mi responsabilidad termina cuando le entrego el producto al cliente, es algo que está en cuestión, algo que se está cuestionando hoy en día en la gestión ambiental. ¿Por qué razón? Porque cuando el cliente termina su consumo y desecha el material, ¿quién se hace responsable o de quién es la responsabilidad de esos residuos o de esos desechos? Hoy en día tenemos grandes cantidades de basura que se generan precisamente por esta visión lineal en la cual la responsabilidad de las cadenas termina con el cliente, porque tendríamos que pensar, bueno, y después de que el cliente termine el consumo, ¿qué pasa con los residuos, con los equipos, con las mercancías que llegan al final de su vida o al final de su uso? Aquí entonces la pregunta es, ¿acaso las cadenas de suministro no deberían de ser responsables también de estos componentes post-consumo? Ya hay esfuerzos en la Unión Europea, en Japón, hay reglamentos que hablan de la responsabilidad extendida de la cadena de suministro. Dice que la cadena de suministro debería de responsabilizarse debería de responsabilizarse también de los productos post-consumo. Es decir, una vez que el cliente termina de usar estos productos, estos artículos, las cadenas de suministro deberían de establecer una estructura para que los materiales de desecho fluyan nuevamente y se reintegren en un ciclo circular. Pero bueno, esas son las nuevas tendencias, esas son tendencias que en su momento cambiarán la estructura de la cadena. Hoy en día seguimos teniendo esta estructura lineal que les muestro, donde el último eslabón es el cliente
Y antes del cliente tenemos al minorista. Antes del minorista pues está el distribuidor o mayorista, y que ellos se abastecen del fabricante, y que ese fabricante pues requiere proveedores de insumos, energía, subensambles, etcétera, etcétera, y que claramente un proveedor tiene otro proveedor y así sucesivamente. El ejemplo concreto pues es una cadena de tiendas Walmart, donde, por ejemplo, si nosotros vamos a ir a, necesitamos una pasta de dientes, shampoo, jabón, productos de higiene personal, podemos adquirirlos en una tienda Walmart, en un supermercado, y pues este supermercado funge con la función de minorista o de detallista, y ellos se abastecen, esta tienda de supermercado se abastece de un centro de distribución o de un tercero. Por ejemplo, podría ser una tercera parte que se encarga de distribuir directamente a Procter & Gamble de los enseres que requieren las tiendas. También sabemos que Walmart tiene centros de distribución donde se consolida la carga de estos fabricantes, y a partir de ahí se va llevando a cabo la distribución minorista. Aquí tenemos entonces que los distribuidores podría ser el mismo Walmart, los centros de distribución de Walmart, o los espacios en los sedes, en los sedis de Walmart, que se asignan a ciertos proveedores, que por cierto se les cobra renta para que tengan sus mercancías ahí, pero que bueno, ahí estamos cumpliendo la función de distribución. Procter & Gamble, las plantas de P&G estarían en puntos determinados donde se lleva a cabo la fabricación, que es la transformación justamente de las materias primas. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos proveedores de primer nivel, o sea, estos proveedores que están conectados directamente con la fábrica, con el fabricante. Uno de ellos es el empaque, es Empaques Tenneco, que se encarga pues de proporcionar empaques para estos productos de limpieza, y el productor de plástico, ¿sale? Que son algo, bueno, estoy poniendo dos ejemplos de proveedores que a su vez tienen otros proveedores. Por ejemplo, estos empaques Tenneco pues necesitan un fabricante de papel, y el fabricante de papel necesita una compañía de madera, ¿sale? Que un aserradero donde se estén talando los árboles, se estén limpiando, se esté fabricando la pulpa de papel, y de esta manera podemos ver en concreto cómo la cadena de suministro va desde el punto de las fuentes de materias primas hasta los puntos eh, de consumo. Y esta interconexión productiva es a nivel global. O sea, estamos consumiendo madera que puede provenir de México, de Latinoamérica, de zonas boscosas. Las estamos consumiendo aquí en la Ciudad de México, Guadalajara o en Monterrey. Y esta interconexión productiva global es algo contextual, es una característica de las cadenas de suministro hoy en día, y también el consumo urbano. Aquí tengo otro ejemplo de cadena de suministro, en este caso para un restaurante de comida rápida, en el cual pues el cliente pues es un consumidor que va pues a una plaza comercial, a un local donde está esta comida rápida, y bueno pues consume en la tienda detallista. Esa tienda detallista se abastece de los centros de distribución que tiene la red de comida rápida. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa.